Bienvenidos a nuestro programa Entre Todos. Hoy estamos abordando un tema bastante especial. Intencionalmente hemos llamado este podcast Entre Todos porque eso hacemos. Buscamos un tema y entre los que estamos acá en la mesa, pero también entre ustedes en los comentarios, podemos darle forma, podemos transformar esos comentarios, esas ideas en herramientas. La podemos transformar en consejos sabios que sirvan para la vida, que sirvan como punto de partida, que puedan funcionar como luz en medio de un punto ciego para cada persona. Hoy estaremos abordando un tema bastante importante, necesario, muy actual. Estaremos conversando sobre los adolescentes, sobre los niños, sobre la juventud y básicamente sobre esas dificultades y soluciones que podamos tener, que podamos darles a los jóvenes, adolescentes y niños. Y para eso nos acompañan personas que pueden hablar bien de este tema, que pueden aportar bastante, como es Isaí Villarruel, él es psicólogo clínico y también es líder juvenil. Está Iván Quintero, quien es coordinador para las nuevas generaciones en el occidente del país y también forma parte de la banda musical en las Buenas Nuevas Cabimas. Entonces juntos estamos desarrollando este programa, este tema que vamos a poder ir abordando. Entonces quiero que les saluden, que conozcan de ellos un poco para que empecemos a tratar este tema tan necesario y tan valioso. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación, por estar aquí, para mí es un privilegio. Es importante entender el impacto que tiene el desarrollo juvenil en nuestra sociedad, porque no solamente es para los jóvenes, no se trata solamente de los niños, no se trata solamente de ellos, sino que también se trata de cuál es nuestra posición en ese lugar, qué parte de la historia vamos a jugar en lo que va a desarrollar el futuro, porque si bien nosotros, quizás algunos no somos jóvenes o no somos adolescentes, pero sí tenemos un impacto en lo que sería la vida de esas personas. Si bien no definimos todo lo que ellos deciden, sí definimos en quién ellos miran y sí definimos en cómo podemos guiarlos. Buenísimo. Así es, gracias Pastor por la invitación. Isaí, un placer. De verdad que Dios ha sido bueno en estos tiempos. Por gracia y misericordia del Señor, junto a mi esposa, estamos coordinando, estamos dirigiendo todo lo que es el proyecto con las nuevas generaciones, con la coordinación de liderazgo generacional en la iglesia local, las Buenas Nuevas Cabimas, y de verdad que hay mucho que conversar, mucho que tocar, porque hablar de la juventud, hablar de la adolescencia, la niñez, de la preadolescencia, no es un tema menor en estos tiempos. Es ahora cuando agarra más impulso en que la iglesia tiene que estar unida en alianza estratégica con la familia. Así que vamos a hacer provechoso este tiempo, vamos a valorar todo lo que se va a hablar acá y sobre todo a poner en práctica las recomendaciones y prácticas que podemos desarrollar en esta mesa entre todos. Así es, así es. Así que llama, conecta, comparte este link, este contenido con jóvenes, adolescentes y también con padres, porque sabemos que va a ser de mucho provecho y mucha ayuda. Sabemos que los jóvenes en este tiempo, y cuando decimos jóvenes abordamos todas las etapas de vida hasta la juventud adulta, están siendo bastante afectados en este tiempo. Algo los está bombardeando ellos mismos de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Están siendo bombardeados, por llamarlo de alguna manera, y está afectando en gran manera su identidad, su autoestima. Muchos están perdiendo la alegría por vivir, están perdiendo la pasión por hacer algo que les llame la atención, que les llene realmente. Hemos visto muchos jóvenes felices pero vacíos, y ese vacío a solas les está afectando no solamente en la parte emocional y psicológica, sino también en la parte social, que no se integran ni a la familia, no pertenecen a nada, a nadie, y sabemos que es como un panorama general que podemos ver todos, en cualquier lugar del mundo ya está eso. Y es al estar en esta época donde los valores y los fundamentos ya no se promueven, ya no se modelan, más bien se cuestionan. Si alguien quiere establecer un fundamento estable, quiere establecer un valor, se le cuestiona. Estamos promoviendo, estamos como época actual, el que el corazón de los hijos esté más alejado del corazón de los padres y viceversa, que el corazón de los padres esté más alejado del corazón de los hijos. Entonces, esto está afectando nuestras nuevas generaciones. Es una realidad que no hace falta filtros para enmascararla, es algo que está afectando a todas las personas que tiene que ver con este levantamiento de nuevas generaciones, más que todo en su identidad y por ende su propósito de vida, su propósito en lo que quieren o pueden lograr hacer en su vida. Entonces vamos a compartir unas preguntas básicas
y vamos a ir desarrollando el tema. Por ejemplo, lo primero, ¿qué factores consideran ustedes que están afectando más a los jóvenes en este tiempo? Bueno, fíjate que hay algo muy curioso en lo que desarrollan como factores que intervienen en la juventud o que afectan a la juventud, porque a pesar del tiempo, casi siempre los factores son iguales, son los mismos. Lo que cambia es la percepción y la forma de resolverlo. A pesar de que problemas es similar, la forma de resolverlo de la juventud actual tienen herramientas diferentes. Y ahora, ¿cómo utilizan estas herramientas es lo que afectan? Hay un psicólogo que hace como 50 años, llamado Eriksen, ha descrito lo que sería, por ejemplo, las diferentes crisis que se viven en la vida. Una primera crisis que se vive por lo menos desde los 12 años hasta los 20, que sería, vamos a llamarla, entre la preadolescencia y la adolescencia. Y esa crisis es llamada la crisis de la identidad versus la confusión de identidad. Anteriormente, como has nombrado, la fijación en los valores de los padres era como el estándar, era lo cotidiano. La crisis era si yo me adapto a esos valores o no. Pero ahora es en donde los valores son tan tenues, en donde hay tanta variedad y donde puedo escoger una cantidad de valores. Ahora yo voy ajustando mi personalidad a un conjunto de cosas que se vayan adaptando a mí y yo no me adapto a ellos. Y entonces esto va haciendo que los jóvenes no solamente se confundan en la identidad, sino también se confundan en el valor de sus decisiones. Ahora sus valores van cambiando a medida que van creciendo. Por eso ven jóvenes que al parecer están muy seguros de sus decisiones y después van cambiando progresivamente lo que había parecido que era seguro, que lo que había parecido que tenía claro, y se van poco a poco desorientando en lo que habían decidido. Grandioso. Hay algo importante referente a lo que decía Isaí en estos momentos, que lo hemos podido ver en lo vivencial, haciendo estudios, porque sí, para el trabajo con las nuevas generaciones necesitamos prepararnos, necesitamos evaluar no solamente nuestro contexto de iglesia, sino también a nivel externo, qué es lo que está pasando la juventud en todas las esferas sociales. Y hay algo que siempre nos ha inquietado, como dice Isaí, siempre la demanda hacia las nuevas generaciones ha estado, pero últimamente se ha visto la ponderancia en la sobreexigencia que hay hacia la juventud y a la adolescencia. Hay una exigencia para el cambio de actitudes, de conductas, y lamentablemente hay patrones que se están estableciendo de cómo debería comportarse un joven, y ellos con estar divagando en ese proceso de la identidad, quién soy, qué quiero ser, qué voy a llegar a ser, ellos lamentablemente se terminan adheriendo a patrones que no son los más adecuados. Y pasa lo mismo, y a veces es cruel reconocerlo y decirlo, con la iglesia. Porque la iglesia, el Señor Jesús no nos llamó a competir, nos llamó a discipular. Entonces los muchachos se encuentran en una disyuntiva. ¿Qué es lo que no debo hacer y qué es lo que debo hacer? La iglesia establece patrones y la sociedad establece patrones aún más crueles. Pero la verdad es que la iglesia tiene que discipular a las nuevas generaciones. No imponer patrones, sino brindar modelos para que ellos puedan seguir y ayudarles en ese proceso tan vital y tan medular como lo es la identidad. Sí, correcto. Incluso eso que decís ahí, ¿no? Que ahora le presentan a los jóvenes de este tiempo un abanico tan grande de opciones, de valores, que puede elegir el que más te convenga. Y eso te lleva a la inestabilidad, porque teniendo una mente todavía o una personalidad llamada que todavía no alcanza una madurez, no sabe exactamente qué es lo que más le conviene o lo que mejor es para él. Uniéndolo con lo que dice Iván, que tiene que ver con la iglesia o esos refugios que son para la juventud, para las personas, la familia y la iglesia, deben transformarse en esos valores firmes, pero que no sean aplastantes. Me refiero a que no sea una demanda, sino que sea un modelo, sino que sea unos resultados, unos frutos que puedan percibir y sean deseables, provechosos y les nutra. Yo en verdad veía uno de los factores también, uniéndolos a esto tan puntual que ustedes han abordado, es la falta de verdadero liderazgo. Yo me iba ahí con la introducción que habló también Isaí, sobre mira, es que ¿qué nosotros podemos hacer por ello? Porque los cambios están. ¿Cómo afrontamos los cambios? Entonces, ¿y cómo nosotros podemos sumar, cómo podemos añadir en medio de este cambio que ya está, que es inevitable? Entonces, una falta de verdadero liderazgo,
Un liderazgo no desde la imposición, sino desde el modelo, sino desde el acompañamiento, sino desde el discipulado, que son palabras correctas, que son esas palabras que abordan, que brindan contención, que brindan oportunidades, que mira, yo lo hago y tú me ves. Mira, yo lo hago, lo hacemos juntos ahora. Luego hazlo que yo te acompaño. Luego hazlo y tráeme los resultados, te los celebro. Y ese liderazgo va a potenciar y comienza en casa. Comienza en casa de que ese corazón debe estar del padre conectado con el corazón de los hijos. Y sabemos también que un factor es ese bombardeo de los medios, de que no ven a los jóvenes como personas en formación, sino un consumidor, sino como alguien que le va a dar rentabilidad. Exacto. No importa la inestabilidad que le provoquen, sino que lo ven como un algoritmo, como un numerito que le va a ayudar. En cambio, ¿cómo hacemos con ese bombardeo? Porque son consumidores rentables, más nada, así lo ven, y no como personas en desarrollo. Algo curioso aquí es que algo que ha cambiado mucho en la parte social es que anteriormente la posición de padres o liderazgo era una posición muy firme. Hoy actualmente la sociedad ha doblado eso. Él dice, no, mira, vos como papá no tenés razón. Él, tenés que hacerle caso a él. ¿Cómo se siente él? No escuchaste sus emociones, sus sentimientos. Y ahora lo que los jóvenes necesitan, que es la firmeza, el carácter. Porque el joven no es que la corrección, no. El joven necesita saber qué funciona en el mundo. Él no lo sabe. Él está confundido. Él quiere saber en dónde puedo yo sentarme, que sea firme, que no sea tan endeble. Y ahora toda esta firmeza se ha convertido en la sociedad diciendo, no, mira, no es como tu papá dice, hay muchas otras formas. Y el joven, en vez de ayudar esto, dice entonces que es lo firme, todo entonces es endeble, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Así es. Es por eso que el proyecto de liderazgo generacional es tan importante, porque une estratégicamente lo que es la familia y la iglesia, devolverle a la familia que sean las principales influencias de nuestros hijos. Siempre hemos dicho y manejado como premisa, nuestros hijos tienen mucha influencia, tienen muchísima, externa e interna, pero los padres, quienes rodean a nuestros muchachos, a nuestras muchachas, son la principal y la mejor. Tienen mucha, pero la principal y la mejor la tienen en el hogar. Ellos necesitan modelos. Es como cuando a veces un padre nos comenta, Pastor Isaí, ¿qué está pasando con mi hijo que no quiere leer la Biblia? Nosotros preguntamos, ¿te está viendo leerla a ti? Porque hay un inquietante, mi hijo no avanza, ¿te está viendo avanzar a ti? El detalle es que la familia tiene que volver a abrazar ese rol de liderazgo oportuno para las nuevas generaciones. Cabe destacar para los niños, la preadolescencia, la adolescencia y la juventud. Así es los padres no soltar esa función delegada desde el cielo que nos ayuda a tener un papel protagónico en el desarrollo de nuestros hijos. Y eso no se logra a través de imposiciones, a través de mandamientos que dejo establecido y me voy, sino más bien una vivencia constante, compartiendo mesa, compartiendo camino. De verdad que eso es algo valioso que he visto en mi propia vida, el poder sentarnos a la mesa y compartir cómo te sientes. Sí, comprendo tus sentimientos, pero a pesar de, puedes avanzar. Hay algo importante, antes de pasar a la parte más que está afectando, veo mucho a estas generaciones, pero hay algo importante, que es que los jóvenes en este tiempo no saben exactamente qué quieren, hacia dónde van y quién les apunta el camino. Porque si estoy viendo que el que me apunta el camino es mi papá o un líder, pero vive frustrado, no ve que concreta nada, no quiero eso. Entonces es poder yo, desde mi carácter, y carácter no significa temperamento inestable o duro o firme, estoy hablando de carácter, lo que sostiene tu vida, un carácter que es todo lo que puedes transmitir, que te llena, que te caracteriza, básicamente. Entonces hay algo importante que quiero que conversemos un poquito más, que es cómo ahora las estadísticas demuestran en la familia, en la iglesia, en los colegios, en donde reúnen mucha juventud y adolescencia, cómo cada vez es más común ver adolescentes y jóvenes sufriendo de ansiedad y depresión. Y por eso, ¿por qué hay tantos casos de ansiedad y depresión en adolescentes y jóvenes? ¿Por qué creen ustedes eso? Aquí hay algo interesante en cómo funciona la depresión y la ansiedad, es que la ansiedad y la depresión no es la enfermedad como tal. La ansiedad y la depresión es un síntoma. Es como una fiebre que te indica que hay una infección interna, que hay algo que no está funcionando bien. Un joven que se siente deprimido no es un joven que simplemente está triste y ya. Es un joven que ha encontrado que en su identidad no puede encontrar su posición en el mundo.
Lo que justamente pasa de los 12 a los 14, 16 años es que ahora ya no es mi mundo interno, ahora es qué soy yo en la sociedad. Y lo que pasa desde los 20 hasta los 30 es con quién me voy a yo a relacionar. Ahí entonces hay una crisis y no es solamente de identidad, ahora es una crisis de relacionarse. Y algo que ha pasado mucho es que hay mucho libertinaje en cuanto a lo que es relacionarse. Ahora hay tanta libertad en lo que es el compromiso, en lo que es realmente amar a alguien, y se ha intentado entender de tanta forma que ha perdido hasta cierto significado. Ahora lo que anteriormente eran compromisos de palabra, ahora tiene que ser firmado. Lo que anteriormente era una verdad innegable, hoy se ha convertido en una supervivencia. Y algo que ha cambiado mucho a través del tiempo es que anteriormente nos ajustábamos a un modelo que nosotros confiábamos y creíamos. Y ahora intentamos sobrevivir en un modelo que pareciera que no funciona. Ahora, si usted, de las veces que yo he tenido mis consultas, mis entrevistas, los pacientes pareciera que vieran el mundo como un lugar más cruel. Lo ven como un lugar muy hostil, como que dicen, o me comen a mí o yo voy a comerme a los demás. Entonces, esto indica que hay una fiebre emocional y que conduce a esta ansiedad de no saber qué hacer, o conduce a esta depresión de no hay nada que hacer, el mundo está destruido, porque ya no hay confianza en lo que son los valores, ya no hay confianza en lo que se aprendió de lo que era el mundo anteriormente. Así es, una pregunta lleva a la otra. De verdad que está muy interesante el tema, está bastante interesante porque seguimos en el mismo proceso, búsqueda idónea, ideal de buenos patrones. La mayoría de enseñanzas del hogar hasta las distintas esferas de la sociedad siempre inclinan el proceso de aprendizaje hacia lo malo, pero hay algo que nos caracteriza, que hemos podido ver dirigiendo, liderizando nuevas generaciones, es que ellos están muy compenetrados es con las enseñanzas del lado negativo que se les ha dicho, pero están muy interesados también en conocer qué es lo bueno que hay que hacer. No solamente conocer el problema es que sí, soy adolescente, soy joven, estoy adoleciendo en muchas circunstancias, pero ¿cómo salgo de eso? Eso genera a veces en ellos un proceso exponencial del carácter. ¿Por qué? Porque ellos están considerándose que son algo más que alguien. Pese a sus circunstancias, ellos van a salir de eso. Ellos van a ser útil para su hogar, para su familia, para la sociedad. Así que yo creo que el rol importante como familia e iglesia tiene que persistir en eso, en hacerles sentir a ellos que no son algo, sino que también son alguien. Van a ser útiles para la sociedad, para su familia, para todas las esferas de la sociedad. Yo creo que es muy importante denotar eso también. Sí, eso es clave en cuanto a las personas que se van desarrollando y muestran estos síntomas de ansiedad y depresión. Y las personas que acompañamos a un adolescente, a un joven en depresión, solo vemos que está enfermo de eso. Pero es ver qué hay más allá o qué está generando eso, que creo que es la lectura un punto de partida importante. Papá, mamá, líder, amigo, que ves a un adolescente, a un joven que su tristeza es profunda, es constante, no es solamente animarlo, ven, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto, sino tratar de conectar con ese corazón, tratar de conectar con su vida para rastrear qué le está provocando esa descolocación en su familia, por qué no ve amparo, por qué no ve conexión con su familia, con sus estudios, con su trabajo, con la sociedad o con la iglesia local. Y eso me lleva a pensar esto. Creo que una de las cosas por las cuales hay tanta depresión y ansiedad en los jóvenes y adolescentes es por este relativismo, que todo es relativo. Entonces, tanto en las relaciones, que me puedo tener, es relativo, es normal cambiar de pareja, como cambiar de una camisa que me gusta, y eso te va a crear una inestabilidad emocional, te va fragmentando el alma, porque la misma palabra de Dios dice que nos llamó a ser uno con una persona para crear nuevas generaciones. Entonces ya eso es fundamental, y ojo, que lo llaman, eso es algo arcaico, es algo del patriarcado, es algo antiguo, es algo original. Una cosa es lo original y otra cosa es lo antiguo. Entonces lo original es lo original. Y el diseño original tiene que ver con eso. Pero hoy día el relativismo que le estamos presentando hasta desde la casa. Mira, es relativo. No, yo debo pararme firme pero sin quebrar su espíritu. De lo que he visto ahora. Mira, si somos padres o líderes que solamente dejamos que los niños, los adolescentes y los jóvenes hagan lo que quieren, le vamos a hacer mucho daño. Es ayudarle a hacer que sí, que hagan lo que quieran, pero también que deben hacer bien lo que no quieren. Porque regularmente lo que nos hace bien no lo queremos hacer. Se llaman obligaciones.
oído. La palabra obligación está desapareciendo del léxico familiar, del léxico estudiantil, educacional, del léxico del trabajo incluso. Funciones laborales, hay cosas que son obligaciones y la traducción es muy sencilla, es obligado para tu bien. Entonces ya lo ven como que, o sea, niño de 11 años, 10 años, tengo que hacerlo aunque no quiera. Sí. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿es un abuso? No, si yo no te estoy afectando, porque hay cosas, mira, por ejemplo, ese niño de 7 años, 6 años, que acá ha habido una indigestión por comer tantos dulces, por tener adicción al teléfono, y ahora su lenguaje no es fluido, no es normal, no se conecta con la realidad. Y yo por ser ese papá que te digo, no, es un horario para eso, o no, vas a comer esto, vas a empezar a comer una papilla de una crema de apio. No quiero, pero te la vas a comer. Entonces, si quieres me ves como el papá malo en ese sentido, pero a los 20 años vas a tener un fundamento estable. Y eso creo que se ha perdido en gran manera, pero encontrar el balance que es por la cual estos progres como movimiento, no etiqueto a ninguna persona, sino la agenda globalista 2030, que se afincan nada más en la parte negativa de los padres que cercenan, que eliminan el criterio del joven que está en desarrollo. No, estoy hablando de un balance en que, mira, yo sé, porque un niño con temprana edad, lo puede decir Isaí con más criterio psicológico y clínico, no tiene la capacidad de saber exactamente qué es lo mejor para él a los 5 años, a los 7 años, 6 años, 12 años, hasta tal edad. ¿Y quién le va a acompañar en darle una luz en cuanto a esto? Y esto me llama mucho la atención, el relativismo que está dando los que supuestamente deberían liderar. Así es. Y fíjense que algo valioso que podía atrapar de lo que el pastor mencionaba es que papá y mamá necesitamos establecer un liderazgo firme en el hogar. Con amor. Con amor. Pasa esto, que a veces como papá y mamá, a veces pensamos, pero tengo que ser tan tosco, tan tajante en el liderazgo con mi hijo siendo cristiano. Por ser cristiano es que nuestro liderazgo y nuestro modelo tiene que ser más exponencial y permanente en el hogar. Necesitamos meternos, y se escucha la palabra un poco fuerte, pero es la palabra que tenemos que utilizar, meternos en la vida de nuestros hijos, porque la depresión, la ansiedad, sonríe. Ciertamente ellos pueden estar tranquilos, pero tenemos que involucrarnos en la vida de ellos para saber con qué están luchando ellos, porque tienen luchas. La niñez, pensábamos que la niñez se vivía de manera tranquila. Los niños están atravesando por luchas, ellos sufren de depresión. Hay un proceso que se llama depresión infantil. ¿Pero pueden sufrir ellos de depresión tan chiquitos? Claro que sí. Hay cosas que les afligen. La preadolescencia, conversábamos tras cámara, que últimamente las etapas se están adelantando. Anteriormente el niño se comportaba como niño, ahora un niño está haciendo preguntas de preadolescente. Pero es por lo que se está viendo expuesto, tanto en redes sociales, al uso excesivo de las redes sociales, de los teléfonos, de cualquier dispositivo. Así que necesitamos, papá y mamá, establecer un liderazgo firme en el hogar. No tengamos temor de ser cuestionados por el Señor, porque no, el Señor nos llamó a hacer luz en el hogar y ser su principal influencia. Algo interesante aquí es que hay que tener cuidado con el exceso de filosofía. Eso es. Normalmente ahorita intentamos entender el mundo y intentamos explicarlo de forma muy filosófica, pero el mundo no es filosófico. Sí, es muy diferente intentar entender un mundo por medio de los libros a la práctica. Cuando quizás hay muchos muchachos que lo han ido formando muy bien, pero cuando ven el mundo dicen, ya va, esto no funciona. Ya va, esto no es como me contaron. Y es cuando empiezan ellos a pervertir sus valores, decir, mira, a mí me dijeron que yo tenía que respetar, tenía que yo portarme bien, tenía que yo hacer esto, pero ahora veo yo que los otros no lo hacen y les va bien. Y ahí es donde la filosofía se rompe, porque no es filosofía el proceso de crianza o el proceso de formación, el proceso de acompañamiento, es carácter, es un proceso de decir, mira, aunque las cosas no vayan bien, esto no solamente es por los resultados, esto es por lo que habla de ti. Mírame a mí, mira lo que yo vivo, mira lo que yo existo. Y algo que se ha perdido mucho a través del tiempo es esta relación, porque ahora hay tanto proceso de yo quiero hacer las cosas yo, que ahora no hay ese proceso de yo te veo a ti aprender, no te veo a ti fracasar, no te veo a ti superar las dificultades. Sí, sí. Creo que para padres líderes, que esta primera parte aborda a ellos como nos aborda a todos nosotros como padres y líderes, para poder ser esa luz, ese acompañamiento a nuestros más cercanos, porque esto es un trato o una solución, que estamos hablando del tema de la ansiedad y la depresión en los jóvenes, que se trata desde las trincheras, desde adentro, desde el nido,
Desde ahí, ¿qué debemos hacer? Por eso creo que la pregunta es, papá, líder de un ministerio, o hermano mayor, primo mayor, ¿cómo debo comportarme yo? ¿Cómo debe ser mi actitud con C y con P en la casa, en esa interacción con esa persona, para que él me vea o ella me vea como un refugio, me vea como alguien a quien puede acudir sin ser cuestionado, sin ser atacado, sin ser roto, pero sí que le pueda dar una verdadera firmeza, una verdadera estabilidad, que no lo haga sentir bien, cómodo todo el tiempo, pero que sí lo haga estirarse, y que ese muchacho, esa muchacha, ese joven, ese adolescente pueda decir, mira, cuento con tal persona, no estoy solo. O sea, y eso no tiene que ver nada más con sobar la herida, con consolar, con algo filosófico, sino que de verdad se demuestra el interés. Mira, cuando alguien está interesado en otra, se siente, se percibe. Y no es cuando nada más quiere coaccionar, manipular. Entonces creo que la transparencia en un corazón paternal debe mantenerse, y paternal no solamente del padre que engendró, sino en un liderazgo, sino de un abuelo a un nieto, en fin, tantas esferas de la sociedad en cuanto a eso. Incluso he visto de buena forma como mentores en un lugar de trabajo, adulto, queriendo acompañar en la parte laboral, pero se transforman como en alguien de referencia en la vida de un joven, de un pasante. Y lo llevo a la esfera de laboral también, porque esto debe multiplicarse en Venezuela y en todo el mundo. Que las personas adultas, que no solamente creen esa barrera, no, estos muchachos ya no sirven, ya no pueden, todo es un bochinche, todo son las redes sociales, y ahora creamos un muro muy grande entre nosotros y ellos. No, ¿cómo crear un puente ahora para que ellos, sacar lo mejor de nuestra generación con la era digital que está presente? Es un caso, un punto que queda allí. Pero quiero avanzar con esto, ¿no? De qué debe o puede hacer un joven en la actualidad. Ese joven, ¿verdad? Para mantenerse saludable, emocional, espiritualmente. Escuchen esta pregunta. ¿Qué puede o debe hacer el joven? Ya no es la posición tanto del papá o del líder. Ok, ya pasó, ya ese amor fundamental no estuvo presente, ya ese liderazgo no es un modelo, miras a los lados y están todos más inestables que tú, siendo un adolescente. Eso está. ¿Qué puede hacer ese joven, qué puede hacer ese adolescente para mantenerse saludable, firme emocionalmente? ¿Cómo puede desarrollar buenas expectativas para el futuro en medio de ese panorama? Bueno, aquí quizás es donde es más confrontador. ¿Por qué? Porque en lo que hablamos anteriormente, la depresión, la ansiedad o diferentes tipos de cosas, hay un disfrute, hay un beneficio de permitirme a mí sentirme así. Si usted conversa con cualquier joven, te va a decir, pero es que yo me siento mal. O te va a decir, pero es que yo estoy molesto. Y si te das cuenta, en el fondo es una justificación a su acción. Está diciendo, yo puedo hacer las cosas mal porque yo me siento mal. Y si te das cuenta, el joven dice, pero es que yo quiero cambiar. Pero es que no estáis cambiando porque no queréis. Te estáis viendo como una víctima de la situación. Y mientras te veas como una víctima, aunque internamente no parezca, estás ganando. Estás ganando porque no te estás esforzando, porque le tienes miedo a lo que va a pasar si pasas esa barrera. Le tienes miedo a qué va a pasar si te atreves a ser valiente y no funciona. Y déjame decirte que no va a pasar nada. Todos pasamos por eso. El fracaso es necesario, pero también es inevitable. No vas a evitar el fracaso huyendo de él y aferrándote a esa posición de decir, mira, es que yo me siento triste, es que si yo hago esto no me van a entender, no me van a hablar, es que me voy a sentir molesto, es que mira, yo me siento muy triste en la noche. Es normal, es parte de la vida. Lo que tienes que dejar es de aferrarte a esa posición de decir, bueno, es que yo tengo esto, yo tengo aquello. Deja de ponerte una etiqueta y empieza a decidir qué tipo de vida vas a querer vivir. Así es, de verdad que hasta ahora es la pregunta, se puede decir que un poco más confrontadora porque va directo para ti, adolescente, preadolescente, joven, porque definitivamente más que esperar el cambio en nuestras vidas, creo que tenemos que cooperar en provocar el cambio. O sea, no es algo motivacional, es netamente espiritual. Tenemos que salir de ese hueco donde a veces nosotros mismos nos autosaboteamos para estar allí de manera permanente. Fíjate, en experiencias que hemos tenido con los adolescentes, que es en el área donde nos especializamos más, hemos podido ver que hay un placer en estar solo. Y mira, joven, adolescente, lamentablemente no es la salida. Necesitamos estar en compañía.
Ojo, aquí podemos decir, pero ¿qué compañía? Compañías que te ayuden a crecer. Así es. Eso no es negociable. Hace poquito hicimos una evaluación en el grupo de adolescentes y poníamos una pregunta táctica. Decíamos, ¿cuál es tu lugar seguro? Y muchos respondían, mi cama, mi abuela, mi casa, pero nos llamó la atención con un adolescente que respondía la soledad. Por eso es que es tan importante que entre la familia e iglesia estemos unidos, porque necesitamos saber en dónde están nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en estos momentos. Y ojo, no es una recomendación estar solo, necesitamos estar acompañados. El Señor Jesús, en su máxima exponencia, nunca estuvo solo, se apartaba en ciertos momentos, pero siempre estaba en compañía, porque necesitamos permitirle a personas que nos cuiden nuestras espaldas y nosotros cuidar la de otros. Necesitamos estar en compañía, crecer en comunidad. La soledad no es un mecanismo. Va a haber momentos que son obviamente evidentes que estemos solos en las noches, y ahí donde Isaí conversaba ahorita, a veces en las noches, cuando no estamos en ese grupo donde crecemos espiritualmente, es donde a veces viene la tristeza, estoy en la iglesia súper bien, pero llego a la casa y me siento igual. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Nada de lo que hemos conversado, de lo que hemos cooperado para tu crecimiento, para el crecimiento de las nuevas generaciones, va a quedar allí. Eso va a dar fruto todo a su tiempo. Pero la compañía no es negociable. Necesitamos caminar en compañía. Buenísimo, porque solo nadie crece. Así es. Fuimos diseñados para crecer relacionalmente, o sea, relacionándonos con otros. Resumo sus intervenciones muy valiosas, de verdad que Dios no se equivoca, por algo lo llamamos a este tema. Joven, adolescente, debes hacer bien tu parte. Se resume o lo podemos resumir así. No es entender, no es repartir culpas nada más, sino también cuál es mi responsabilidad. ¿Qué puedo hacer desde mi corazón hacia afuera? ¿Me estoy esforzando realmente como debe ser? Entonces creo que es eso. Yo había notado algunas opciones que podrían ser, o qué debe hacer un joven, qué puede hacer un joven, qué puedo hacer desde mi trinchera personal o sentimental, emocional. Uno, levantar barreras de protección. Los jóvenes no lo ven necesario, pero nadie pasa por el puente sobre el lago sin las barreras. Aunque te digan, mira, pasa por las barreras, no hay problema. ¿Por qué no pasamos igual a 100 kilómetros por hora sin las barreras? Porque son necesarias, nos crean a nosotros. Pero ¿qué tal si te las levantas tú mismo, joven? No que te la levante si ves resistencia porque te la levantó tu maestro, tu tutor, tu líder, tu coach, tu papá. Ves resistencia. ¿Qué barreras de protección debes levantarte tú? A ti debes tenerlas, porque esas barreras de protección te dan la oportunidad de crecer y avanzar. Mantener un corazón enseñable, que tiene que ver con la humildad. Los adolescentes y jóvenes cada vez están perdiendo más la habilidad, porque le podemos dar discipulado, que es la palabra bíblica, pero si no hay un corazón enseñable, no se recibe el consejo, la impronta, los valores que puedan darse. Y un corazón enseñable te bendice, te beneficia más a ti que a otras personas. También desarrollar la escucha activa, tiene que ver con corazón enseñable, el poder ese joven desarrollarnos la escucha. Una vez que se bloquean, cómo él está diciendo y te estás pensando en otra cosa, o ya me dijo algo que no me cuadra, no, desarrollar qué me quiere transmitir mi papá, qué me quiere transmitir este líder, qué de verdad está en su corazón que quiere que yo entienda. Ya eso le da apertura a algo valioso para su vida, y el rodearse de buenos mentores, lo decían ustedes. Mira, rodearme de personas que me añadan valor, no solamente que me restan valor o que sean virtuales, sino que hay un codo a codo, que hay un acompañamiento, y eso es muy valioso para este tiempo. No sé qué más pueden aportar con ese tema para ir a algo puntual. En cuanto a este tipo de cosas, es que esto es como una dieta, o sea, vos no podéis esperar comer chatarra y sentirte bien. Exactamente. Y muchas veces los jóvenes viven vidas donde ellos saben que están haciendo las cosas mal, y ellos dicen, pero ¿por qué me siento mal? Y es porque la vida es un conjunto de decisiones que uno va tomando, y los resultados no se pueden evadir, no es por una buena decisión, no vas a tapar el conjunto de indecisiones que tomaste. Todo en la vida, o tú decides o alguien más decide por ti. Y si tú no decides vivir una vida saludable, si tú no decides escuchar consejos, si tú no decides buscar tener barreras de protección que tú sabes que son necesarias, que tú ya los escuchaste, que tú ya entiendes, pero tú decides obviar eso también es una decisión que alguien más está tomando por ti. Así es, eso de la barrera de protección me traía también a colación el tema
de nuestras emociones como jóvenes. A veces caemos en el error, las nuevas generaciones, de suprimir esas emociones. Y a veces gran parte de que estamos metidos en ese hueco que conversabas ahorita hace rato, se trata de eso. Quiero llorar, pero si lloro me siento débil. Quiero reír, pero si río me siento débil. No, las emociones el Señor las hizo para alertarnos de algo, pero no para que nos regulen, sino para que nosotros las sepamos regular a ellas. Imagínate que me ha pasado varias veces en consulta que me dice, doctor, sálgase un momento para poder llorar tranquilo. O sea, Porque en algún momento quizás se le dijo, si lloras eres un débil. Y ese es el llamado. Las emociones son un regalo de Dios, pero tenemos que utilizarlas a nuestro favor. Así que de verdad que es un privilegio. Sí, sí, maravilloso. Esperemos que cada comentario, y seguimos haciendo esa invitación, que puedas aportar ahí en la cajita de comentarios algo que añada valor a este tema, que pueda leer un joven, que pueda leer un padre y le pueda servir, si una experiencia de vida, alguna vivencia, porque sí, de verdad que es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero poder dar a las personas como puntos de partida, como, mira, algo por donde comenzar, un paso a paso simple, desde adentro, desde casa, es valioso. Mira, quiero ir cerrando con este punto. Ese joven que ya tiene 25 años, 25 o 30 años, no ha podido establecer una pareja estable, no ve a su alrededor ningún prospecto, ninguna prospecta, tiene una expectativa en la cabeza de un listín de requisitos que no existe, que nada más está allí fijado. ¿Cómo procesar eso en este tiempo sabiendo que fue una persona que pasó muchas cosas en su adolescencia y juventud, en su niñez tal vez, de abandono, fue criado por terceros, fue abusado, este tipo de cosas? ¿Cómo ahora se puede levantar? ¿Cómo ahora puede elegir bien? Bueno, ya le hemos dado bastantes herramientas, tips para arrancar, pero me refería al joven poderle decir, mira, te toca moverte a ti. Quiero hablarle a los jóvenes que ahora tienen fe en Dios. O sea, y aquí llegar, porque llegamos a ese punto. Mira, solos no podemos. Necesitamos la fuente de verdad, de paternidad que viene del cielo, Dios Todopoderoso, en nuestro corazón, que te dé identidad, porque lo primero que hace Dios al yo creer en Él es que te da identidad. Y esa identidad te da propósito de vida. No estoy hablando de lo que haces laboralmente o de carrera. Pero poder decirle a ese joven, mira, si ya estás en Dios, tienes que entender que nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, todas sean hechas nuevas. Que con el pasado no puedo hacer nada, pero con mi presente, a la luz de lo que soy en Dios, puedo transformar mi futuro. Y quiero cerrar esto con esa esperanza. Mira, para los jóvenes que han decidido creerle a Dios, ¿cómo poder no repetir los patrones de la familia disfuncional en la que se levantaron o su panorama de entorno? Algo clave y esencial en cuanto a cómo romper estos patrones es preguntártelo a ti mismo. La reflexión es el punto que siempre ha conducido al ser humano a poder avanzar. Pregúntate, ¿qué estoy ganando yo con este estilo de vida que estoy viviendo? Exacto. Esa es una pregunta clave que siempre tienes que hacerte. ¿Qué estoy ganando? No es porque voy a cambiar, no es que estoy haciendo mal, no, es ¿por qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, si un muchacho de 25, 26 años hasta ahora no ha tenido pareja, está en una lista de perfección, él mismo se está condicionando a vivir esa situación. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué ahora el rechazo? ¿O por qué la soledad? ¿O por qué esta posición de santidad se está convirtiendo en un punto de identidad que me ha aislado de los demás? Porque pareciera ser un problema a los demás, pero no. Siempre es un punto en donde tú mismo te estás aislando. Y en esta posición es donde quizás uno tiene que romper y decir, mira, si esto no es lo que Dios quiere para mí, ¿por qué yo me estoy castigando de esta forma? ¿Por qué yo me estoy permitiendo vivir esta vida que yo sé que Dios no quiere? Y ahí es donde el amor propio, si cuando el amor propio no es suficiente, tenés que entender que si no me voy a amar por mí mismo, tengo que entender que Dios sí me valora. Si yo no me valoro, tengo que entender que hay alguien que sí vio un valor en mí. Y si Él dio su vida por mí, es que hay algo que debe valer. Y ese entendimiento solamente se entiende por fe. Y en una confianza y un amor decir, si alguien me amó, es por algo. Así es, joven, si ya específicamente con tu etapa de vida, ya llegaste a los 25 años de edad, oye, aquí donde muchos se comienzan a sentir frustrados, me siento trancado, se trancó algo acá porque en verdad quiero casarme, pero es que no tengo esperanza. Mira, quizás no tuviste los mejores modelos,
parte de eso también. Quizás te decepcionaste porque los más cercanos que caminaron a ti, viste que quizás el proceso de matrimonio no fue tan fructífero. Mira, hemos estudiado, hemos evaluado tantos escenarios y siempre enseñamos de esta manera. Hay un 95% de repetir patrones. 95%, oye, el porcentaje es demasiado elevado, pero hay un 5% que se transforma o se traduce en decisión, ¿ok? No estás condenado a repetir patrones. El matrimonio, el noviazgo, es un diseño de Dios. El noviazgo es un proceso de planificación para lo que viene. Es alarmante ver que esta generación últimamente se conversa más de noviazgo que de matrimonio. Y de hecho, ni siquiera de noviazgo sólido, sino que un evento para pasar el rato, y lamentablemente vas a seguir estando en el hueco si no salimos de esa idea errada. Ahora bien, en cuanto a los patrones, en nuestras experiencias que nosotros atravesamos como jóvenes y adolescentes, lo que vimos, lo que me hicieron, o en lo que pude ser víctima de un abuso sexual, verbal, todo lo que queramos englobar en esa palabra, mira, hasta un punto de la vida eso nos puede condicionar, claro que sí. Nuestro ánimo puede estar condicionado por esas experiencias, pero no nos puede definir. Nosotros vamos a crecer. Como seres humanos, el desarrollo progresivo es inminente. Ahora bien, nosotros somos los que vamos a permitir si eso nos va a condicionar. Si tuve un papá maltratador, yo decido si ser un papá maltratador. La línea es muy delgada. Hay un 5% que depende de nosotros, es muy poquito. Te entendemos si estás pasando por esta situación, pero te animamos a que estas situaciones y patrones familiares que te arroparon no te definan en ese futuro que sabemos que Dios tiene para ti, que es un futuro grandioso, en que ya no serás algo, sino que te conviertes en alguien. Buenísimo, en alguien que puede romper un patrón negativo en su generación y establecer un patrón bueno de bendición para los que vienen detrás. Me quedo con eso, que no anclarnos a las excusas. Mira, yo soy así, lo que pasa es que veo personas ya contemporáneos conmigo, 40 años, 35 años, hablando sobre de lo que yo soy así por lo que me pasó cuando tenía 14. Entonces ya ese punto, en ese punto de adultez, es una excusa, porque en tu madurez adulta me pasó, formó parte de mi pasado, me formó de alguna manera, pero ahora si estoy en Dios más todavía. Yo decido que eso no me ancle, sino que ahora eso sea una plataforma, un trampolín para yo avanzar y entender lo que debo hacer para bien. Por eso me quedo con esto. La etapa de adulto joven, que así lo llamamos en liderazgo generacional, se conoce tras cámaras, entre pasillos, como la etapa accidentada. Es una etapa que ha sufrido, que ha llegado ahí de forma accidentada, vienen con relaciones rotas, algunos con divorcios y se casaron y luego no funcionó en poco tiempo, cómo volver a confiar, tuvieron hijos y son padres solteros, madres solteras, están accidentados. En la parte laboral no han podido concretar nada y es entender que toda esa parte que pasó no es una condena para el resto de tu vida. No debe ser una condena para el resto de tu vida, es entender que si estoy en el Señor, debo comenzar de nuevo. Dios es especialista en nuevas oportunidades. Y como dijo Isaí, pero es desde el punto de la fe, de esa fe que bendice y potencia tus emociones y potencia tus habilidades y tu decisión. O sea, nos cambia la perspectiva de vida y literalmente es cambiar una mirada que solo ve oscuridad a empezar a ver luz en la oscuridad. Cuando yo tengo la fe, solo despierta la fe. Entonces me quedo y cerramos con esta parte en las Escrituras que dice que nadie menosprecie tu juventud. Es muy conocido y quiero que leamos una lectura como un cierre de conclusión en base a esto. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo, le está hablando a los jóvenes, de los creyentes en palabra, en la forma de hablar, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Mira cómo está conectado todo lo que hemos hablado a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico. Pero este versículo he visto como que lo han tomado mucho como que, mira, joven, no te dejes menospreciar por nadie. O sea, no te dejes echar broma de nadie. Eso no se refiere. Te dice, mira, no menosprecie nadie tu juventud. ¿Por qué? ¿Cómo voy a ser yo, tu joven? ¿Cómo haces que otro valore tu juventud? Cuando eres ejemplo. Así es. En tu forma de hablar, en tu conducta, porque la forma de hablar siempre va a preceder la conducta, en amor, amor fundamental, amor que es Dios,
en espíritu, con E minúscula, que habla de lo que llevo más profundo dentro de mí, en fe, y esa fe te va a llevar a una pureza. Porque muchos lo vemos nada más, mira, que otros no menosprecien mi juventud, pero yo soy como soy. No se va a menospreciar, bajar el valor que tiene cuando yo soy ejemplo de tu generación. Entonces, si te colocas como título de propósito de vida, ser ejemplo en mi generación, y no de una forma pragmática, religiosa de vivir, legalista, estoy hablando de ser conducta en tu forma de hablar. Si otros necesitan groserías para poderse comunicar, tú sé el diferente, del que no necesita groserías para expresar un sentimiento, para expresar una idea, de hablar en medio de tantas quejas y tantas contiendas. Sé tú el que habla desde el agradecimiento, quien habla desde la fe, quien valora el amor de los padres que están, aunque no sea tan visible, tan palpable, valora el amor propio, el amor que Dios te ha dado por lo que ha hecho por ti, que vive en ese espíritu, tiene una relación con Dios más que una religión, y que puede vivir desde la fe y la pureza. Y quería que lo escuchen de alguna manera, que los jóvenes, mira, tener fe y tener pureza en tu etapa de vida sí es posible. Sí es posible, es necesario para transformar el futuro. Entonces, en base a todo lo que hemos hablado, ¿cómo concluyen? ¿Qué consejo le dan a ese joven? Quiero que den 2 consejos puntuales ahí, como quien lanza esos dardos y dan al blanco. A los jóvenes y a los padres líderes. Muchas veces pareciera que hacer las cosas bien no tiene recompensa, pero la recompensa es evitar el castigo. A veces nosotros queremos, no, mira, voy a portarme bien para tener esto. No, mira, muchachos, vos estáis haciendo todo eso es para evitar todo lo que va a pasar si lo hacéis. Entonces muchas veces lo primero es confiar, hacer las cosas bien, pero no es para obtener un resultado, hacer las cosas bien para evitar una consecuencia. Y el segundo consejo es que tampoco te tomes en menos tú mismo. O sea, dice, mira, los demás piensan lo demás, pero ¿qué piensas tú? ¿Por qué piensas tanto en los demás? ¿Por qué hablas tanto de los demás? ¿Qué hablas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué hay en tu corazón que te hace buscar tanto afuera? Tú sé primero para que puedas ir para afuera. Si tú no eres nadie, si tú no te ves como nadie, no importa lo que seas en realidad, no importa con lo que Dios te vea, tú te estás menospreciando y eso te impide desarrollar tu potencial. Así es. En cuanto al consejo para los jóvenes, para las nuevas generaciones, manténganse firmes. Manténganse firmes. No es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si fuiste llamado, es por algo. El Señor no se equivoca. Disfruta las etapas de tu vida. Disfruta. Si estás soltero, disfruta tu soltería. Si estás ya planificando esa etapa de noviazgo, disfruta. Si fuiste llamado, es porque vas a cumplir el diseño. Va a venir el matrimonio, disfruta también esa planificación. Ahora bien, para los padres, no dejemos de acompañar a nuestros hijos. Ellos necesitan modelos y los mejores modelos los tenemos en el hogar. Así que por eso es que nos encanta, nos apasiona hablar tanto del tema del liderazgo generacional, porque nos responsabiliza como iglesia, pero también como familia, de poder establecer bien los roles, ¿ok? El discipulado no es para la iglesia exclusivamente, el discipulado es para el hogar. Así que, padre, sigamos persistiendo también en ese llamado que tenemos como papá, como mamá, como tíos, como hermanos mayores, como representantes, en acompañarles, en involucrarnos en los que a ellos les interesa, en los que a ellos les hace feliz, pero también con lo que están luchando, en esos conflictos emocionales, porque sí los tienen. No subestimemos sus etapas de vida para decir, no, él está muy pequeño, él no entiende esto o no está capacitado para vivir una frustración, una depresión. No, pendiente porque se están acelerando las etapas y el acompañamiento cada vez se hace más exponencial en la vida de ellos. Sí, de verdad que entender todos que la vida se trata de hacer ajustes. No puedo vivir una vida sin no hacer ajustes para poder avanzar, para poder progresar, y para todos, tanto para padres, líderes, jóvenes, adolescentes, entender que podemos concluir así: vale la pena creer, vale la pena perseverar, vale la pena marcar la diferencia desde el amor, desde la fe, desde la pureza, vale la pena. Entonces el llamado es a seguir avanzando con la mirada puesta en el cielo, pero con los pies puestos en la tierra, sabiendo que lo que te rodea no se nos llenan los pies de tierra, tener esa humildad, que necesitamos que limpiar esa contaminación que tenemos al tener los pies en la tierra, limpiarla nosotros mismos, dejar que otros nos las limpien, limpiar a otros los pies, porque a todos se nos llenan
los pies de tierra. Y necesitamos seguir creyendo, seguir confiando, porque ahí está la paz, ahí está la bendición. Incluso, no seamos cautiverios, no seamos cautivos, quise decir, de nada ni de nadie, en el sentido de que te ancla la oscuridad, porque aunque pasamos por ahí como vuelo rasante, es bueno recordar, mira, de esa barrera de protección tiene que ver cuánto tiempo yo me sumerjo en las redes sociales y caigo en la comparación constante que va atrofiando mi mirada interna, el cómo me veo. Entonces, pendientes con eso. Bueno, no queda más que dar las gracias. Gracias a Iván, gracias a Isaí, gracias a Joel, a Mike, que hoy nos acompañan, aún a Orlando, que forma parte del equipo que está tras cámara. Gracias por ese apoyo. Gracias a cada una de las personas que puedan compartir este contenido, que puedan, no solamente queremos llegar a un punto de monetizar lo que hacemos aquí, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es crear un espacio que se transforme en herramientas, en luz para este tiempo, que sea relevante para la juventud de hoy, para las familias de hoy. Así que les animo a todos a que podamos seguir no solamente haciendo algo por ellos, oremos por ellos, oremos constantemente, cubrámosles en oración y sabiendo que con Dios todo es posible. Muchísimas gracias, bendiciones plenas.